En el cuerpo uterino principalmente se pueden presentar dos tipos de cáncer. El sarcoma uterino, que es de origen miometrial y es un leiomiosarcoma que representa entre un 4 y un 7%, y el cáncer de endometrio, que en la mayoría de los casos es un adenocarcinoma endometrioide, y este representa mucho más del 90%. Por eso es que el día de hoy nos vamos a enfocar en el cáncer de endometrio en este flashcards. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera, médico ginecobstetra, docente universitario, y antes de iniciar el video de hoy quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Flashcards sobre cáncer de endometrio. Cáncer de endometrio que en América Latina es mucho menos frecuente que en países desarrollados, a diferencia del cáncer de cuello uterino. Y esto tiene mucho que ver con lo que es la obesidad, con el uso extendido de terapia hormonal sustitutivas, entre otros, que pueden incrementar las posibilidades de que una mujer pueda tener cáncer de endometrio. Y así tenemos que el cáncer de endometrio a nivel mundial, en promedio, es la sexta causa del cáncer de tipo ginecológico en la mujer. Ahora, como les digo, en países desarrollados, Estados Unidos, algunos países europeos, es la cuarta causa, ¿ok? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero ¿qué pasa? Que en América Latina los casos se han ido incrementando en los últimos años, porque hay un incremento en la obesidad. Posiblemente se estén empleando de manera más extendida las terapias hormonal sustitutivas, el retraso de la fertilidad que muchas veces lleva a que la mujer no tenga hijos, muchas mujeres no tienen pareja, no tienen hijos, entonces esto por supuesto son factores que incrementan la posibilidad de que una mujer pueda tener cáncer de endometrio. A nivel mundial existen aproximadamente 320.000 nuevos casos al año. Hay una mayor incidencia en países de altos ingresos, como ya les mencioné, cuarta causa en estos países. La edad media de presentación de esta patología son los 63 años, y mientras más es la edad de presentación, peor es el pronóstico. Solo el 9% de los tumores ocurren en mujeres menores a 45 años, y esto le conferiría un mejor pronóstico. El pico de incidencia de esta patología se encuentra entre los 55 y los 74 años, es decir, en el periodo postmenopáusico. Este es un tipo de cáncer que se ha estudiado mucho, sobre todo en los últimos tiempos, y en 2023 la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia hizo un nuevo estudio, se reunieron y plantearon muchas cosas novedosas en función al cáncer de endometrio, que en eso voy a fundamentarme en este video. Y así tenemos que existe una clasificación histológica en el cual vamos a tener un tipo 1, el cual es un adenocarcinoma endometrioide que representa entre el 70 y el 80% de los casos. Y está altamente asociado con la obesidad, con estado hiperestrogénico. Recuerden, ya vimos en lesiones preinvasoras de endometrio que la presencia de un estado hiperestrogénico sin oposición de progesterona, como condiciones como mujeres con reglas infrecuentes, como el síndrome de ovario poliquístico, algunos tumores productores de estrógeno, la obesidad, pueden condicionar a esto, pues vamos a decirlo así. Más que todo se origina o se presentan en la o en la perimenopausia, y generalmente está precedida de una neoplasia intraepitelial endometrial, como ya lo vimos en el video pasado. Son bien o moderadamente diferenciados, que sería lo que es la clasificación de la OMS G1 o G2. Subtipos histológicos: el endometrioide, el mucinoso y el villo-glandular principalmente. Y está asociado a mutaciones que dan buen pronóstico, y ya vamos a ver lo que es la clasificación por biología molecular y por mutaciones, que es parte de la actualización de la FIGO 2023.
Clasificación histológica puede ser también tipo 2, que son los carcinomas no endometrioides y está asociado al 20 al 30% de los casos. Principalmente se presenta en mujeres posmenopáusicas y está asociado a atrofia endometrial. La clasificación OMS es pobremente diferenciado, es decir, un G3, y los subtipos histológicos más frecuentes, el seroso, células claras, carcinosarcoma, neuroendocrino, mesonéfricos, entre otros. Y las mutaciones que se asocian a este tipo de cáncer le confieren mal pronóstico. Entonces, clasificación molecular, y esto es lo novedoso o parte de lo novedoso de la actualidad en función al cáncer de endometrio. Tenemos una clasificación donde existen marcadores que se establecen mediante inmunistoquímica y biología molecular que le confieren mejor o peor pronóstico al cáncer de endometrio o a esta paciente con cáncer de endometrio. Tenemos una mutación POLEMUT, ¿okay?, que representa o se encuentra entre el 5 y el 15% de los casos y está asociado con un subtipo endometrioide, es decir, con un tipo 1 histológico, y este le confiere un pronóstico excelente, es decir, un buen pronóstico. Una mutación MMRD, que se encuentra en el 20 a 30% de los casos, en su mayoría son endometrioides, es decir, tipo 1 histológico, y esto le confiere un pronóstico intermedio. La mutación NSMP, que se encuentra entre el 30 y el 60% de los casos, y se encuentra en el subtipo endometrioide de bajo grado o de histología mixta, y le confiere un pronóstico intermedio o malo. Y la mutación P53 abnormal, que se encuentra entre el 10 y el 25% de los casos, en subtipos histológicos seroso, de células claras, carcinosarcoma y en algunos tipos endometrioides, y le confiere mal pronóstico. Y aquí es importante esto porque, por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante, si tenemos un subtipo histológico endometrioide y pensamos que es de buen pronóstico, pero tiene una mutación P53 abnormal, esto le confiere, a pesar de que es un endometrioide, le confiere mal pronóstico a esta paciente. Es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cuál es la clínica de una paciente con cáncer de endometrio? Por supuesto, el síntoma fundamental, cardinal, es el sangrado uterino anormal. Y va a depender de la edad de la paciente y del periodo en que se encuentra, cuáles son las características de este sangrado. Tenemos que si la mujer tiene menos de 45 años, se va a caracterizar por un sangrado uterino anormal crónico, es decir, de más de 6 meses de evolución persistente, y es una paciente que generalmente presenta factores de riesgo, es decir, obesidad, o tenía un síndrome de ovario poliquístico, o es una paciente que no tiene hijos, o es una mujer que ha recibido terapia hormonal sustitutiva o tratamiento para el cáncer con tamoxifeno, o paciente que ha recibido irradiación a nivel pélvico, por ejemplo, por un cáncer de cuello uterino previo. Esto también le confiere mayor riesgo a esta paciente. Ahora, en la perimenopausia, vamos a tener una paciente que la principal característica del sangrado es sangrado intermenstrual o menstruaciones frecuentes, es decir, de menos de 24 días. Entonces, en este caso, además de presentarse menstruaciones abundantes, entonces esta es una paciente que en la perimenopausia puede tener estos síntomas. Y en la posmenopausia tenemos sangrado genital, y aquí vamos a ser claros y enfáticos en esto. Toda mujer en el periodo posmenopáusico que presenta sangrado genital, debemos sospechar en la posibilidad que esta paciente puede tener un cáncer de endometrio. Y de hecho, de un 10 a un 20% de los casos de pacientes posmenopáusicas que sangran se relaciona con el cáncer de endometrio. El 80% probablemente sea atrofia endometrial o derivados de esta, pero de un 10 a un 20% puede ser cáncer, motivo por el cual debemos sospecharlo en toda mujer. Por ejemplo, una mujer de 60 años que tiene ya 8 años de menopausia sin sangrar y de repente comienza a presentar un sangrado, debemos sospechar en la posibilidad de un cáncer de endometrio. Existen otros síntomas como por ejemplo secreción purulenta por genitales, dispareunia, dolor en hipogastrio, por ejemplo. Todo esto le confiere o puede presentarlo una paciente con cáncer de endometrio. Y existen síntomas en edad avanzada, por ejemplo el dolor, la distensión abdominal.
alteraciones del tránsito gastrointestinal, clínica respiratoria, astenia, anorexia, pérdida de peso, pero sobre todo en pacientes con edad avanzada. Y esto es muy importante, y esto lo vimos en un video que hice sobre la citología y las cosas que podemos evaluar en la citología, y está también el cáncer de endometrio, porque en la citología pueden aparecer células glandulares endometriales atípicas que nos permiten hacer diagnóstico. Claro que no está como tal para la parte de la estadificación, pero sí nos permite hacer diagnóstico, sobre todo en pacientes asintomáticas. Entonces, el diagnóstico, por supuesto, todas estas características clínicas, factores de riesgo, por supuesto, y la exploración ginecológica nos van a permitir sospechar de que esta paciente puede tener cáncer de endometrio. Y le realizamos una ultrasonografía transvaginal, como ya lo vimos en el video pasado sobre lesiones preinvasoras, una ecografía transvaginal con un engrosamiento endometrial, y la paciente con una clínica y una sospecha de cáncer de endometrio o de patología endometrial, debemos realizar biopsia. Por supuesto, idealmente la histeroscopia sería la principal opción, pero en nuestros países, donde es costoso el procedimiento, no está disponible en muchos hospitales públicos, la paciente no cuenta con recursos para hacérselo, la biopsia con cureta de Novak o con aspiración sigue siendo un método muy eficaz para poder realizar el diagnóstico. Ahora, si esta paciente en biopsia nos reporta una neoplasia intraepitelial endometrial, NIE, o ya un adenocarcinoma endometrioide, debemos tratar de hacer todo lo posible por realizar una histeroscopia para poder tener una estadificación un poco más precisa desde el punto de vista clínico antes de realizar una cirugía en esta paciente y poder tomar una mejor conducta a la hora de realizar el tratamiento quirúrgico, ya que en años pasados la conducta quirúrgica era bastante agresiva y posteriormente solo se estadificaba a la paciente posterior a la cirugía. Ahora, con el advenimiento de todos estos procedimientos como la histeroscopia, como la biología molecular, como los estudios de imágenes, nos permiten realizar, como ya vamos a ver en la estadificación, de alguna manera una estadificación clínica lo más cercana posible a la realidad para poder tomar una conducta quirúrgica dependiendo de cada paciente y no una conducta quirúrgica agresiva en todos los casos como se hacía anteriormente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, una vez que se hace el diagnóstico de cáncer endometrial, entonces aquí la biología molecular, como ya vimos, para poder clasificar a la paciente desde el punto de vista molecular y las mutaciones que tiene presente para darle el pronóstico preciso, es muy importante. Rectoscopia y cistoscopia para realizar lo que es el diagnóstico de metástasis a órganos vecinos. La resonancia magnética de pelvis es muy importante para ver si existe metástasis en toda la zona pélvica. La tomografía axial computarizada nos permite ver metástasis a distancia, por ejemplo, muy importante. Y este estudio de la tomografía computarizada con emisión de positrones es muy importante para lo que es el diagnóstico de lo que es la invasión a ganglios, ya sea ganglios pélvicos, paraórticos, muy importante para estadificar. Tanto en cáncer de endometrio como en cáncer de cuello uterino es fundamental este estudio. Por eso es que en países como los nuestros, donde este estudio posiblemente sea un poco más limitado, a veces tomamos conductas un poco más agresivas en función de no tener todas las herramientas para poder realizar estadificaciones clínicas antes de realizar lo que es la cirugía. Entonces, la estadificación de la FIGO 2023, y toda esta información que yo les estoy dando aquí está fundamentada en una publicación que realizó la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia sobre todos estos avances en el año 2023, y de allí surge esta estadificación. Tenemos un estadio 1 donde el tumor está confinado al cuerpo uterino y ovario. Vamos a tener un 1A donde la enfermedad está limitada al endometrio, o tipo histológico no agresivo con invasión miometrial de menos del 50%, con invasión linfovascular ausente o focal, o enfermedad de buen pronóstico porque tiene la presencia de la mutación POLE-MUT. Y tenemos un 1A1
donde es un tipo histológico no agresivo limitado a un pólipo endometrial o confinado al endometrio. Un 1A2, donde es un tipo histológico no agresivo con invasión miometrial menor al 50% con invasión linfovascular ausente o focal. Y el 1A3, carcinomas endometriales de bajo grado limitados al útero y al ovario. ¿Ok? Tenemos un 1B, que es un tipo histológico no agresivo con invasión miometrial mayor o igual al 50% y con una invasión linfovascular ausente o focal. Y tenemos un 1C, donde es un tipo histológico agresivo, pero limitado a un pólipo o confinados al endometrio. Recuerden, tipo histológico no agresivo, el tipo 1, y el tipo histológico agresivo, el tipo 2, según la clasificación que vimos anteriormente. El estadio 2, tenemos un tumor que invade el estroma cervical con extensión extrauterina o con invasión linfovascular sustancial o tipos histológicos agresivos con invasión miometrial. Tenemos un 2A, donde son tipos histológicos no agresivos, tipo 1 histológico visto anteriormente, con invasión miometrial mayor o igual al 50% y con invasión linfovascular ausente o focal. Tenemos un 2B con un tipo histológico agresivo, es decir, un tipo 2, de acuerdo a la clasificación vista anteriormente, limitados a un pólipo o confinados al endometrio. Y un tipo histológico 2C, donde son tipos histológicos agresivos, es decir, tipo 2 de la clasificación vista anteriormente, con invasión miometrial. Un estadio 3, donde existe extensión locorregional del tumor, y en este caso es muy importante establecer que la citología, en caso de que nos reporte positiva el Papa Nicolau, presencia de células atípicas, esto no necesariamente quiere decir que es que el tumor se ha extendido a todo lo que es el cérvix y la vagina, sino que recuerden que la citología puede reportarlo porque son células endometriales que pasan a través del canal endocervical. Entonces esto debe ser reportado de manera separada y no como un factor ya de que existe una extensión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces esta extensión local regional del tumor de cualquier subtipo histológico. ¿Okay? Tenemos un 3A, donde el tumor tiene una invasión a la serosa uterina, los anexos o ambos, por extensión directa o por metástasis. Y este se va a subclasificar en un 3A1, donde existe afectación ovárica o de la trompa de falopio, excepto si cumple con los criterios del estadio 1A3. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos la presencia de una mutación polemut, en este caso no sería un 3A1, sino un 1A3. Ahora, si un 1A3 no tiene la presencia de la mutación polemut, no sería un 1A3, sino un 3A1. Vean la importancia de la clasificación por biología molecular. La presencia de esta mutación le puede conferir un buen pronóstico o un mal pronóstico si no tiene la presencia del mismo. Con, por supuesto, de llevarlo de ser un 1A a ser un 3A solamente por la presencia de esta mutación o la ausencia de esta mutación. Y un 3A2, donde la afectación de la subserosa uterina está presente o propagación a través de la serosa uterina. Tenemos un 3B, donde hay afectación vaginal y o parametrial o al peritoneo pélvico, y este 3B se clasifica en un 3B1, donde existe metástasis o afectación vaginal y o parametrial, y un 3B2, donde existe metástasis en el peritoneo pélvico. Existe un estadio 3C, en el cual va a existir afectación metastásica ganglionar pélvica y o paraaórtica, donde tenemos un 3C1, donde van a existir ganglios pélvicos positivos, y este se va a subdividir en 3C1I con afectación micrometastásica y un 3C1 con 2I, donde va a existir afectación macrometastásica. Y tenemos un 3C2, donde vamos a tener ganglios paraórticos positivos con o sin ganglios pélvicos positivos, y en este caso tenemos un 3C2I con afectación micrometastásica y un 3C2 con 2I, una afectación macrometastásica.
Y el estadio 4, donde el tumor invade la mucosa vesical y o rectal y metástasis a distancia, por supuesto. Vamos a tener un 4A, donde la invasión de la mucosa vesical, mucosa rectal o ambas están presentes. Un 4B, donde existen metástasis abdominales, peritoneales o carcinomatosis peritoneal más allá de la pelvis. Y un 4C, donde existe metástasis a distancia, incluyendo metástasis en adenopatías inguinales, pulmón, hígado, hueso, entre otros. Vean, muchachos, antes de esta actualización, uno de los cánceres más fáciles de estadificar era el cáncer de endometrio. Era directo, no tenía subclasificaciones. Pero esto, por supuesto, era poco específico, sobre todo a la hora de planificar una cirugía en esta paciente o de hacer una estadificación previa. Pero con la aparición de todos estos métodos diagnósticos de imagen, histeroscopia, métodos moleculares, nos permiten poder realizar previamente una clasificación clínica y de allí que se haya extendido tanto esta clasificación. Inclusive esta clasificación ahora es más extensa que hasta la de cuello uterino, pero esto nos permite actuar de una mejor manera e individualizar de manera más precisa a cada una de las pacientes y no tomar conductas agresivas como se tomaba anteriormente. Las pacientes iban a quirófano, se hacían intervenciones extensas, muchas de ellas con consecuencias para esta paciente. Entonces, esto nos ha permitido, por supuesto, esta estadificación, poder ser menos agresivos con las pacientes en función a las características de cada una. Entonces, ¿cuáles son los factores pronósticos del cáncer de cuello uterino? Tenemos, por supuesto, el estadio oncológico. Mientras menor es el estadio, por supuesto, existe un mejor pronóstico. El grado tipo histológico, los tipo 1, son de mejor pronóstico que los tipo 2, en el caso de la clasificación ya vista anteriormente. La clasificación molecular, por supuesto, la presencia del POLEMUT le da un mejor pronóstico y la presencia del P53ABT o ABN, abnormal, le da peor pronóstico. Por supuesto, la ausencia del POLEMUT también le da peor pronóstico. La proliferación linfovascular extendida, le da un peor pronóstico. Y otros factores, como por ejemplo la edad, una paciente en posmenopausia es una paciente que tiene peor pronóstico. La raza, una paciente de raza caucásica le proporciona peor pronóstico, una paciente de raza negra tiene mejor pronóstico, Por supuesto, factores asociados, pacientes que han sido irradiadas desde el punto de vista pélvico tienen peor pronóstico, Pacientes obesas tienen peor pronóstico, es decir, hay varios factores desde el punto de vista de las características de cada paciente que le confieren peor pronóstico. Y todo esto, por supuesto, tanto la estadificación como el pronóstico nos va a permitir llegar al mejor manejo posible. Ahora, en líneas generales, el eje fundamental del tratamiento es la cirugía, es decir, es quirúrgico, la histerectomía. Pero ¿qué pasa? Que en función a la estadificación y a los factores pronósticos, esta histerectomía puede ser una histerectomía simple, y por supuesto que mientras mayor es la estadificación y peor es el pronóstico, entonces esta histerectomía debería ser ampliada con citorreducción. Pero va a depender de cada caso y no de actuar de manera agresiva con todos los casos. Esto es muy importante. Y el tratamiento adyuvante va a depender del riesgo de recaída y de los factores pronósticos. Es decir, que en muchos casos la paciente a lo mejor solo con cirugía tendrá el tratamiento, pero en muchos otros casos el tratamiento adyuvante con radioterapia, que puede ser braquiterapia o radioterapia externa, y la quimioterapia pueden ayudar. Y la radioquimioterapia también, sobre todo en casos ya más avanzados, donde existen metástasis a distancia, donde hay peor pronóstico, este tipo de alternativas adyuvantes pueden ser muy útiles para aumentar la sobrevida en las pacientes con el cáncer de endometrio. Quiero aclarar, esta es una actividad, un video que estoy haciendo principalmente enfocado en estudiantes de medicina. Por eso no estoy profundizando en lo que es específicamente el método diagnóstico, sus características a profundidad, ni mucho menos el tratamiento de manera profunda, porque no es el objetivo de este video.
El objetivo de este video es que los estudiantes de medicina conozcan la patología, conozcan cómo diagnosticarla, conozcan cómo estadificarla de manera general para poder canalizar este tipo de pacientes de la mejor manera posible, ya con oncólogos, cirujanos oncólogos, ginecólogos oncólogos, que puedan canalizar de manera individualizada a cada una de estas pacientes. Yo voy a dejar este video hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.